Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Loel Rojas y esta es mi prueba extemporánea, donde básicamente nosotros tenemos que tocar el tema del conflicto actual de lo que es Rusia y Ucrania y, y pues como empalmarlo como con las distintas teorías que vimos a lo largo del semestre en esta clase. Y pues básicamente como antes de tocar este tema, que es realmente lo que nos concierne, me gustaría dar como un pequeño preámbulo de lo que bien sabemos que es el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Básicamente este conflicto se intensificó con la invasión Rusia en febrero del año 2022. Se sabe bien que es uno de los enfrentamientos más graves en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, originado hasta en 2014, con la anexión de Rusia de Crimea y el apoyo de los separatistas en el este de Ucrania. Básicamente como este conflicto se escaló tras el derrocamiento del presidente que para ese entonces era prorruso, Víctor Yanukovych, y pues en las propuestas de Euromaidán. Básicamente Rusia como justifica esta invasión por la necesidad de desnazificar Ucrania. Y pues, aunque estas como afirmaciones han sido ampliamente cuestionadas, pues la resistencia ucraniana, apoyada significativamente por el occidente, ha desafiado la ofensiva rusa, conduciendo a una grave crisis humanitaria y desplazamiento masivo. Las repercusiones ahorita actuales e internacionales incluyen sanciones económicas severas contra Rusia, impactos negativos en tanto los mercados globales, más que todos los energéticos, desafíos geopolíticos, y pues manteniendo un conflicto en un estado dinámico sin una resolución pacífica a la vista. Después de todo esto, ahora sí me gustaría abordar lo que son las teorías. Entonces vamos por la primera. Bueno, en este caso como primera teoría política me gustaría resaltar la teoría del realismo en las relaciones internacionales, que básicamente aplicada al conflicto entre Rusia y Ucrania destaca la importancia del poder y la seguridad como los principales intereses de los estados. En este marco, los estados actúan en un sistema internacional anárquico, enfocándose en su supervivencia y autopreservación. El realismo pues, ve el poder militar como una herramienta clave en la política exterior y la lucha por el poder y la seguridad como una dinámica inherente en las relaciones internacionales. En el caso pues, de la expansión militar rusa en Ucrania, el realismo pues, interpreta como estas acciones como un refuerzo o sí, como un esfuerzo también, digámoslo de esa manera, de Rusia pues por asegurar como las fronteras y mantener su esfera de influencia en todo lo que vendría siendo Europa del Este. Como pues en respuesta de lo que percibe como una expansión amenazante de la OTAN, que es básicamente que se le esté pegando a Estados Unidos. Y pues esta estrategia pues no solo busca como la seguridad geopolítica, sino que también refleja la importancia y la influencia cultural y los lazos históricos con Ucrania. Por otro lado, pues la respuesta de la OTAN y la UE pues son básicamente como sanciones económicas y apoyo a Ucrania. Y pues esto se alinea como con un intento de preservar el balance de poder entre Europa y pues limitar la influencia de Rusia. Como pues teóricos, en este caso podemos resaltar de Hans Morgeau, de Kenneth Waltz y de John, se me va ahorita el nombre, Mearsheimer, si no estoy mal, los cuales pues proporcionan como un marco teórico para entender estas acciones. Básicamente Morgeau enfatiza pues el poder político, que es como la esencia de las relaciones internacionales. Waltz resalta la influencia de la estructura del sistema internacional y Mearsheimer, pues desde el realismo ofensivo, sugiere que los grandes poderes buscan como la hegemonía regional. Este enfoque pues como que nos ayuda a comprender como las motivaciones detrás de la invasión Rusia y pues el papel eh, del poder y la seguridad en la política mundial actual. Bueno, como segunda teoría política me gustaría exaltar el tema del liberalismo y pues básicamente que esta en las relaciones internacionales va mucho más allá del enfoque tradicional del realismo pues en el poder y la seguridad, pues enfatizando la importancia y la cooperación económica, las instituciones internacionales y los valores democráticos. Según como los liberales, estas dimensiones juegan como un papel crucial con la configuración de la política mundial, promoviendo la paz y la estabilidad a través de la interdependencia que pena y la gobernanza global. Básicamente como en este marco las instituciones internacionales, no sé, como lo son la ONU, la OTAN, la UEA, son vistas como medios para facilitar la cooperación y resolver conflictos, mientras que el comercio y la integración económica son considerados como herramientas para fomentar lazos pacíficos entre los países. Tenemos que tener en cuenta que en este contexto de la guerra en Ucrania, el enfoque liberal ofrece una perspectiva única sobre las respuestas internacionales y las sanciones económicas impuestas a Rusia.
En este caso, pues tenemos que tener en cuenta que va de la mano como de una amplia coalición de países, los cuales como pueden verse como un esfuerzo por parte de la comunidad internacional para promover la estabilidad y los derechos humanos. Estas sanciones incluyen restricciones financieras, prohibiciones comerciales y exclusiones como para ciertos sistemas financieros internacionales. Esto como tal busca presionar a Rusia para que cambie su comportamiento, demostrando cómo la cooperación económica puede ser más útil y utilizada como una herramienta de política exterior. Además, el apoyo internacional a Ucrania, que incluye asistencia militar, humanitaria, en este caso pues resalta como el papel de las instituciones internacionales y de los estados en la promoción de la seguridad colectiva y el apoyo a los países en crisis. En este caso, bueno, pues la teoría de liberales promovidas por pensadores como, no sé, Immanuel Kant y Wilson, entre otros, pues básicamente como destacan la importancia y la democracia, el comercio y las organizaciones internacionales en la creación de un mundo más pacífico y cooperativo. Estas teorías como pues nos explican como la respuesta internacional a la crisis de Ucrania como un reflejo de las principales liberales de forma de interdependencia, cooperación y pues fomentar como la democracia y los derechos humanos. El enfoque liberal pues tenemos que tener en cuenta que subraya mucho más que haya más, o sea, más allá del poder militar y se salta la diplomacia y pues básicamente como las instituciones internacionales son los instrumentos claves en la gestión de conflictos internacionales y en la construcción de un orden mundial mucho más estable y pacífico. Bueno, como tercera teoría política me gustaría resaltar el constructivismo, que en las relaciones internacionales se centra en cómo las ideas, identidades y normas sociales moldean la política internacional, a diferencia del realismo y el liberalismo, que se enfocan como en el poder material o las instrucciones en este caso. El constructivismo como ve la realidad política, o sea, como construida más por los valores sociales, las percepciones, las creencias y los valores de los actores internacionales, como ya lo había mencionado. Esos básicamente juegan como un papel crucial en la determinación de sus comportamientos y políticas, y pues básicamente en esta teoría se sostiene que las identidades nacionales y las normas internacionales no son fijas, sino que se forman y se reforman a través de las interacciones sociales y políticas. En el caso pues del conflicto en Ucrania, el constructivismo proporciona una perspectiva valiosa para entender las acciones y como las reacciones de los actores involucrados, en este caso pues Rusia. Por ejemplo, pues ha construido como una narrativa que justifica su intervención en Ucrania en términos como de proteger a los rusoparlantes y de combatir lo que se describe como influencias externas hostiles. En este caso, pues la narrativa se utiliza como para legitimar sus acciones ante el público interno y ante la comunidad internacional. Obviamente, pues reflejando cómo las percepciones y las identidades pueden ser como manipuladas para respaldar políticas específicas. Por otro lado, pues tenemos que tener en cuenta que la invasión ha fortalecido como la identidad nacional ucraniana, uniendo a todos sus ciudadanos y moldeando su política tanto interior como exterior. Eh, mm, Obviamente, pues la resistencia como ucraniana y su acercamiento, bueno, ha tenido como más acercamiento hacia Occidente, ilustrando así como la crisis puede reforzar como la identidad nacional y alterar las alianzas geopolíticas. Puedo resaltar ahorita teóricos constructivistas como Alexander Wen, Peter Kaczynski, los cuales pues han destacado como las estructuras de identidad y normas sociales como influyen en la política mundial y en el contexto de Ucrania, ayudan como a explicar las identidades en conflicto, las narrativas rivales entre Rusia y Ucrania, pues las cuales han influido como en su trayectoria de conflicto y la teoría del constructivismo. Por lo tanto, como que ofrece una lente a través de la cual se pueden como comprender las complejidades de la guerra en Ucrania, destacando como el papel de las percepciones, identidades y normas en la formación de la política internacional. Bueno, como cuarta y última teoría me gustaría resaltar la teoría del conflicto de poder, que en las relaciones internacionales examina como la distribución desigual del poder, tanto a nivel global como regional. Digámosle que esta teoría puede ser como una catalizadora de conflictos y pues esta básicamente argumenta que las tensiones y los conflictos surgen cuando hay un desequilibrio de poder o cuando un Estado percibe que su posición de poder está siendo amenazada. Los estados básicamente pues luchan por mantener y aumentar su influencia y su seguridad.
Estos pueden recurrir como a la confrontación, qué pena, cuando hay intereses en riesgo, debido a que los cambios o sea, debido como a que pueden perder como su equilibrio de poder o en la posición en la que se encuentran. En este caso, pues, en el contexto en el que estamos manejando, la teoría del conflicto de poder pues nos ayuda como a entender las acciones de Rusia y la dinámica de poder en la región. Obviamente, pues Rusia ha percibido como la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza directa a su seguridad y a su esfera de influencia, especialmente como en áreas estratégicas como lo era Ucrania. Este temor, pues básicamente de perder la influencia y su seguridad en su periferia, pues ha sido como un factor clave en su decisión de intervenir militarmente. Además, la lucha por la influencia en el Mar Negro también es como un ejemplo claro de cómo las áreas estratégicas se convierten en puntos focales de conflicto y la lucha por el poder regional. Obviamente, pues resaltando como académicos eh, que han como analizado todo este tema del conflicto a través del lente como del conflicto de poder, nos proporcionan como un marco para comprender como la escalada de las tensiones y las acciones militares en la región. Básicamente, todas las personas que han estudiado esto desde este punto de vista destacan como la importancia de considerar la distribución y la percepción del poder en el análisis de los conflictos internacionales. La situación ahorita que se está presentando en Ucrania ilustra cómo la lucha de poder, la seguridad y la influencia pueden llevar a confrontaciones significativas, demostrando la relevancia y la continuidad de la teoría del conflicto de poder en el análisis de estas relaciones internacionales contemporáneas.